¿Cómo determinar la gravedad de un accidente en el que está involucrada una central nuclear? El mundo conoció de primera mano el riesgo que implica la operación de estas plantas generadoras de energía en 1986, cuando Chernobyl liberó a la atmósfera 500 veces más material radiactivo que el producido por la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en 1945. La Organización Internacional para la Energía Atómica introdujo en 1990 la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, que posee 7 niveles que definen criterios coherentes para comunicar y actuar cuando tienen lugar estos eventos. Cada nivel es 10 veces más grave que el anterior. Gracias por continuar con nosotros aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y les recuerdo que me pueden escribir a seguridadtotal@proyecto40.com.mx. Envíenme ideas, sugerencias, denuncias que podemos nosotros aquí presentar en Seguridad Total. El día de hoy estamos platicando sobre este desastre nuclear que está viviendo Japón en este momento. Me acompaña Benjamín Ruiz Loyola, químico, también fue inspector de armas de destrucción masiva para las Naciones Unidas, experto en el tema. Y antes de irnos a un corte, estábamos hablando de lo que sucedió en Japón y en Chernobyl. Ahora quisiera aterrizar este desastre en México. O sea, ¿cuáles podrían ser los potenciales impactos en el país de lo que pasó en Japón? Lo principal podría ser, primero, pues la compra de mercancías que vinieran contaminadas, tanto bienes manufacturados como alimentos. Y aquí no nos podemos permitir corrupción, no nos podemos permitir este tipo de actividades en donde entran ilegalmente todos los días miles y millones de toneladas, no sé si toneladas, pero que entran yo creo que sí. toneladas de productos. Entre ropa, zapatos y todo lo que viene de piratería. Y podrían, de China, si no nos cuidamos, podrían provenir indirectamente de Japón, ¿no? Hay que ser un poco menos laxos en cuanto al tema del contrabando que viene de por allá, para que no haya problemas, ¿no? Es decir, la autoridad tiene que asumir su papel. COFEPRIS tendrá que empezar a manejarse ya no solamente en el ámbito de los medicamentos y los insumos para la salud, sino tendrá que meter las manos también en coches. De China importamos desde zapatos hasta, siempre he dicho, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La bandera. Entonces, bueno, sí. hay que prestarle atención a eso. Ahora, yo creo que también le estamos poniendo mucho más atención a Laguna Verde, ¿no? Al reactor, el reactor que tenemos nuclear, que tenemos, la planta nuclear que tenemos aquí en México, y ya como que nos empezamos a hacer más cuestionamientos de si en verdad tenemos ahí todos los salvaguardas y las mejores prácticas para que no tengamos un suceso nuclear, por ejemplo, como lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Yo creo que este accidente en Japón lo que ha obligado a hacer, no solo en México, sino a nivel mundial, es hacer un cuestionamiento profundo y obliga a hacer una revisión completa del estado que guardan todas las plantas de este tipo. Entonces, no solamente es Laguna Verde, sino el ejemplo de la señora Merkel en Alemania, claro, que ordena el cierre de 7 plantas, pero a veces nada más cierran 7 plantas, pero no vemos lo que hay detrás. Sí. Una va a ser cerrada definitivamente para ser reconstruida, y las otras 6 van a ser revisadas, y en la medida que tengan que hacerse modificación se van a hacer. Es decir, hay que tener bien presente que no se está renunciando al uso de la energía nuclear. Pero como que hay que tener cuidado. Pero se está buscando la manera de ser mucho más seguros. Ahora, yo tengo un reportaje, les hemos preparado un reportaje sobre Laguna Verde. ¿Por qué no nos acompañan y de ahí vamos a hacer otro análisis? Porque ya ha habido incidentes nucleares en el país. Acompáñenme. Una de las instalaciones nucleares más importantes se localiza sobre la costa del Golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz. La central nucleoeléctrica de Laguna Verde, operada por la Comisión Federal de Electricidad, constituida por 2 unidades independientes destinadas a la producción de energía eléctrica. La primera unidad inició su operación comercial el 14 de agosto de 1990, la segunda 5 años después. Pero, ¿cuál es la situación de la energía nuclear en México?
El 8 de marzo de 2006, el reactor número 2 estuvo a la deriva sin poderse apagar. Según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue debido a su pésimo mantenimiento. Ante las fallas en reactores nucleares en Japón, la UNAM convocó a discutir las ventajas y riesgos del uso de energía nuclear e hizo un llamado al cierre de esta planta. Por su parte, autoridades de energía, legisladores y funcionarios de Veracruz aseguraron que la nucleoeléctrica cumple con todas y cada una de las especificaciones de seguridad. El químico Benjamín Ruiz Loyola, a mí me parece muy grave esto, que ya haya habido un incidente, pero más allá de lo que de los estudios y el análisis que se vaya a hacer de cómo mejorar, si hay que hacer mejoras en Laguna Verde, es que ya hemos tenido incidentes entre comillas nucleares en el país y uno muy interesante fue lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿verdad? Esto sí, son incidentes mucho más graves que quizá mucha gente no lo conozca o no lo recuerde. Ocurre que se robaron una máquina una máquina que se utilizaba para radioterapia y para diagnóstico. Se robaron el núcleo radioactivo, era de cobalto 60. Y por alguna razón terminó en un tiradero un basurero, de metal, y esto se llevó a fundición y se hicieron varillas con esto, y se utilizaron esas varillas para construir casas habitación. Hubiera pasado desapercibido, pero estando en la zona de la frontera, pues parte de estas varillas se vendieron en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se detectó, fue donde primero se detectó que pasó enfrente de una, si recuerdo bien, que pasó enfrente de una planta nuclear o algún lugar donde había un detector que pudo recoger. En Estados Unidos acostumbran a muchos de los trailers pasarlos por rayos X, claro, para ver qué es lo que traen dentro. Y esto fue hace más de 20 años, creo. Hace más, sí. Y lo que detectaron fue pues que había una fuente de emisión de radioactividad. Y fue así como lo encontraron. Pero mucha de la varilla ya había sido utilizada, ya se habían levantado unidades habitacionales y la gente ha tenido problemas en esa zona. Ahora, esta es una de tus grandes preocupaciones, ¿verdad? Para mí es fundamental esto, porque hay una cuestión que es importante. Esa máquina especialmente había entrado al país de manera ilegal. Había entrado tratando de hacerlo más rápido. El hospital al que fue destinada se brincó los canales normales y entonces entró de contrabando. De manera que las autoridades del país no tenían registro de esta fuente de emisión. Y esto lo que nos deja como enseñanza es ¿cuántas más habrá en el país en estas condiciones? Fíjate, y otra vez volvemos a la chamba de Cofepris, ¿no? No, bueno, y aquí, porque se nos está acabando el tiempo, Benjamín, también fíjate, nos preocupamos mucho por el tema del terrorismo y que terroristas vayan a tener acceso a material nuclear o esta situación de desastres naturales, como lo que sucedió en Japón y el impacto, el que pueda desarrollarse un desastre nuclear. Pero aquí en México, la gran amenaza nuclear a nuestra población posiblemente va a ser porque está entrando Fayuca al país. Sí, eso es una de las conclusiones que llegamos a esto. Puede ser la Fayuca de los aparatos que después sean desechados sin hacerlo como debe ser, o porque venga Fayuca contaminada después de este accidente en Japón. Entonces, pues la autoridad tendrá que asumirse como tal. Bueno, Benjamín, oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Cuando gusten, me dará mucho gusto volver. Benjamín Ruiz Loyola, el químico Benjamín Ruiz Loyola, profesor en la UNAM y también fue inspector de armas de destrucción masiva en Irak para las Naciones Unidas. Amigos, amigas, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos los dejo con mi cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total. En esta técnica es importante recordar que es cuando tú tienes que negociar con tu agresor. Tú marcarle un stop, un límite. Si tu agresor pasa ese límite que tú le estás marcando, es cuando tú ya tienes un permiso de hacer tu ataque. O sea, de defenderte. De defenderte. Sí. Eso es bien importante también. ¿Por qué? Porque tú estás marcando un límite. Sin embargo, también es recordar también que estás marcando un límite con tus manos y tienes la guardia arriba. ¿Ok? Entonces sería esto. Tú estás con tu guardia arriba. Con una posición alto, no te me acerques. Si yo rompo esa línea imaginaria, entonces es donde Ana va a atacarme, ¿ok?
utilizar las zonas blandas del cuerpo del ser humano masculino. ¿Okay? Entro, 1, 2 y circular, pierna. ¡Bum! ¿Okay? De esa forma queda totalmente inhabilitado. ¿Okay? Alto, no te me acerques.